Bueno, vamos a realizar la sustentación del laboratorio número 2 junto con mis compañeros Carlos Andrés Mazo, Joan Esteban Lozano y conmigo Javier Alejandro Alzate. Este laboratorio va a estar dividido en cuatro partes. La primera parte va a ser el puente de Wien, el cual va a ser el generador de la señal. La segunda va a ser el trayecto 1, la tercera va a ser el trayecto 2 y por último el amplificador sumador no inversor. Vamos a empezar hablando sobre el puente de Wien o el puente oscilador de Wien. Listo. Este se basa en una forma selectiva de frecuencia del circuito. Es un circuito amplificador acoplado a RC de dos etapas que tiene buena estabilidad en su frecuencia de resonancia y es muy fácil de sintonizar, lo que lo convierte en un circuito popular como oscilador de frecuencia de sonido. Además, tiene una característica que es que cumple con una retroalimentación negativa y genera una senoidal como señal. Bueno, ahora para el diseño del puente de Wien vamos a utilizar la ecuación de frecuencia de 1 sobre 2pi por resistencia por capacitancia. Para diseñar correctamente el puente de Wien tenemos que asignar un valor para la frecuencia de 72 Hz y una capacitancia de 10 microfaradios. Despejando la resistencia nos damos cuenta que necesitamos una resistencia de 2.21, 0.48 kilo ohmios. Listo, ahora simulamos el circuito y lo implementamos. Y podemos obtener una senoidal, una respuesta senoidal. Y si medimos adecuadamente con los vectores nos damos cuenta que 1 de x, que es la frecuencia, es equivalente a 72.53, lo cual nos indica que es una frecuencia adecuada para lo que necesitamos. El trayecto 1 consiste en un circuito desfasador de menos 150 grados. Este circuito se va a ir en tres etapas. La primera etapa va a ser de menos 50 grados, la segunda de menos 100 y la tercera de menos 150 grados. Esas etapas van a ser en cascada, por lo que se va a utilizar un ángulo fijo de menos 50 grados, los cuales van a sumar menos 50, menos 100 grados y menos 150 grados. Con un capacitor de 10 microfaradios se va a hallar la resistencia para esto. Esta resistencia es de 263.435 ohmios. Como podemos observar, aquí se observa el circuito, pero se le van a agregar amplificadores operacionales para que corrijan el ángulo de desfase, para que sea el que queremos obtener. Como podemos observar en la simulación, obtuvimos un desfase en la primera etapa de menos 50 grados, en la segunda etapa un desfase de menos 100 grados y por último obtenemos un desfase de menos 150 grados, que fue el desfase deseado. Les habla John Esteban Lozano López, del cual vamos a analizar el trayecto 2 matemáticamente, donde nos piden analizar el comportamiento desfasador de dicho circuito, donde ya aquí en la figura que les estoy mostrando ya se ve implementado en nuestro simulador, donde contamos con una etapa 2.1 de menos 89.381 grados, junto con un seguidor de tensión para acoplarlo con otra etapa 2.2 con un desfase de menos 4.542 grados para un desfase total de menos 93.923 grados, donde se procede aquí a mostrar su comportamiento en gráfica, donde las líneas rojas la señal de entrada, la señal azul y verde son las señales desfasadas, donde se ve que ya tienen un atraso con respecto a la señal de entrada o la línea roja. Acá podemos ver sus desfases de menos 89 y para un total de menos 93 grados, donde ya se procede a diseñar un nuevo circuito para corregir dicha fase del circuito anterior con una corrección de fase 2.1 de 40 grados positivo, junto con el seguidor de tensión, con otra etapa 2.2 con fase de 54.03 grados para una fase total de 94.06 grados positivo, donde ya aquí se muestra su comportamiento gráficamente, donde la línea roja sigue siendo la señal de entrada, la señal de línea verde y la línea azul son las señales desfasadas, pero ya se pueden ver que tienen un adelanto con respecto a la señal de entrada. Acá se pueden ver los ángulos de 40 grados positivo y para un total de 94 grados, para un desfase, donde aquí ya se puede ver el trayecto 2 y el trayecto de corrección, donde hace que esta fase positiva y esta fase negativa haga tener el circuito un desfase nulo, donde este circuito ya nos arroja esta gráfica donde la señal de entrada sigue siendo la línea roja, la señal verde es la señal de trayecto 2, la que pasa por el trayecto 2 con fase de menos 94, se ve que está desfasada, de atraso con respecto a la señal de entrada, y la señal azul es la que pasa por el trayecto de corrección de fase, donde ya se puede ver que esta ya se encuentra en fase con la señal de entrada, con la roja, ya variando pues un poquito su amplitud, ya que esta señal ya ha pasado por varias impedancias.
El amplificador sumador no inversor consiste en la suma de vueltas de sus voltajes van sucedidos por una resistencia. Como se puede observar en la figura existe una resistencia RF, la cual va a ser el multiplicador. Si no se quiere obtener una ganancia, simplemente la suma, RF y las resistencias van a ser las mismas. Como se puede observar en el circuito, así fue como se aplicó el amplificador sumador no inversor. Y no se obtuvo ninguna ganancia, simplemente se obtuvo la suma.